Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar entonces con la última charla del módulo de manera virtual sincrónica. Vamos a charlar hoy sobre cuestiones relativas a criterios para la determinación de la tarifa y la vinculación con los organismos de la administración pública provincial. Tenemos a un representante presente. Bien. Eh, Vamos a compartir la presentación para ayudar. Carlos, discúlpame. Y, Yo el día jueves no voy a poder estar presente en la clase presencial. Yo ya avisé tanto a la jefa de distrito como a Pablo Serra porque tengo unos estudios médicos bien, y a ver si lo podía cambiar, pero me los patean 45 días y bien, necesito hacérmelo con rapidez. bien. Cualquier cosita. ¿Cómo lo resuelvo el tema de la evaluación final? Bien, yo le voy a explicar y después te voy a, de última del jueves, hacerme acordar para que te mande bien en concreto, porque por ahí charlando con la gente en el día del encuentro, ajustamos algún detalle en la presentación y para poder avisarte. Vuelvo a repetir, en términos generales, Dale. la idea es que ustedes hagan un breve escrito, nada extremadamente extenso. Primero, contándome cuáles son las actividades que ustedes realizan, ¿sí? Y en segundo lugar, que es lo más específico, contar cuál es la normativa que ustedes entienden aplican en el desarrollo de sus tareas. Vuelvo a repetir, en algunos casos es más intenso, en otros casos es más, menos evidente, aunque estén aplicando algo de normativa, digamos, obviamente que no hay una normativa específica para ver cómo se arregla un caño roto. Pero por ahí sí hay que cumplir tengo cierto plazo para responder u otros criterios, digamos, u otras cuestiones que hacen a este tipo al tipo de actividad que ustedes hagan. Vuelvo a por Dale, eso. perfecto. Yo igual le dije a los chicos que de Rafaela Sí. que me digan la consigna después bien y Seguramente con alguno de los compañeros te va a poder ampliar y perfeccionar. Cualquier cosa, si no, también nos contactamos y te paso mejor la información. Si por ahí en la charla del jueves surge algún otro detalle, o lo avisan los compañeros, te lo aviso yo, vemos cómo le hacemos llegar la información. perfecto, Carlos, muchas gracias. No, por favor. Bueno, estábamos por compartir aquí esto. Bien. La ponemos completo. Ahí estamos. Bueno, como les decía, en este último encuentro vamos a charlar primero que nada sobre cuestiones relativas a la tarifa. Y la tarifa es uno de los aspectos claves en la gestión de toda prestación de servicio, porque es la que permite mantener justamente la actividad. Sin embargo, al mismo tiempo hay un montón unas cuantas reglas y conceptos que hay que tener en cuenta para su establecimiento. Eh, Como ustedes ven allí, el primer cuadrito dice que las tarifas deben ser justas, proporcionadas, no confiscatorias y que permitan el acceso continuo y regular al servicio. Esto va directamente de la mano con el concepto, digamos, que habíamos visto
en anteriores clases respecto a la asequibilidad. No solamente a la accesibilidad física, sino a la asequibilidad económica. Entramos directamente en la cuestión de, digamos, la cuestión de no confiscatoria. ¿Cuánto me sale mantener en función la prestación del servicio? Las personas la pueden pagar, entonces ahí tenemos una lucha casi permanente en el sentido, digamos, de la contraposición de dos derechos. El derecho del acceso al agua, por un lado, y la necesidad de poder hacer sustentable el funcionamiento de la empresa. Otro aspecto importante de las tarifas es que también en relación a su costo-beneficio deberían servir para desalentar el derroche, ¿sí? Debe resultar suficiente, como hablábamos recién, para mantener el servicio en las condiciones de seguridad y brindarlo con calidad y continuidad. Un poco de la mano con lo que estábamos recién, con lo que yo estaba recién diciendo, el costo de la tarifa también tiene que tratar de propender a evitar el derroche. En el sistema actual de cobro de tarifa, en los casos en los cuales la tarifa no es medida, esa idea, esa misión, digamos, de bajar el derroche es bastante complejo, porque aquello que pagamos, digamos, el servicio sin ningún tipo de limitación nos es indistinto si gastamos mucho, poco, más o menos, y no hay ningún incentivo al ahorro y a evitar el gasto innecesario del recurso. E incluso hay muchos usos que podríamos llamar superfluos, en el sentido de, por ejemplo, el llenado de una pileta en el medio de las ciudades, tanto de Rosario como de Santa Fe. Las piletas pueden llenarse con agua potable de la canilla, o sea, es agua que está destinada a un uso esencial que se está usando para llenar una pileta, cuando ese agua no requeriría tener la misma calidad que para un uso para limpieza, alimentación o higiene. Y ese mayor uso, si no hay un control de medición, no se ve de ninguna manera restringido. Eso está directamente vinculado con el siguiente cuadro, que es: los usuarios deben tomar conciencia del servicio, no se debe derrochar, que se tiene que usar para una real finalidad y que el derroche impide que otros puedan acceder al servicio, ¿sí? Está directamente vinculado. Este apartado, digamos, es un trabajo más de concientización hacia los usuarios, justamente, hacia los que aprovechamos el servicio. Finalmente, el otro de los aspectos fundamentales en el establecimiento de la fijación de tarifa es que el Estado debe garantizar el servicio, extender la prestación y subsidiar a los que así lo necesitan, ¿sí? Para que puedan acceder al servicio. Entonces, como en algún momento dijimos, la tarifa debería ser suficiente para permitir la prestación del servicio propiamente dicho. Eso en general es lo que la cobertura que la tarifa de agua históricamente ha tenido, con un periodo de retraso bastante importante. La tarifa perdió la capacidad de
de servir o ser suficiente para este, lograr la extensión de la prestación del servicio, eh, que como en alguna de las charlas también lo dijimos, se convirtió más en una obra, en un proceso de obra pública que se incorpora a la prestación que en una actividad propia de la prestación del servicio. Y finalmente, aplicar subsidios para quienes lo necesitan, que en el devenir de los tiempos, ese subsidio fue incrementándose de tal manera que fue casi generalizado para toda la población y que recién en los últimos años se ha empezado a revertir ese proceso de subsidio generalizado, podríamos decir, tratando de apuntar, de volver al sistema histórico y que solamente quienes realmente lo necesitan eh, accedan, digamos, a una prestación efectivamente subsidiada. Una de las discusiones respecto de la prestación del servicio es si la prestación del servicio debería ser onerosa o gratuita. Eh, en términos generales está claro que ya sea, en realidad nunca va a ser gratuita, ya sea por una vía o por otra, el servicio público se termina abonando, ¿sí? Ya sea a través de un impuesto o pagando la tarifa correspondiente. Se dice que la retribución es el pago que se da en contraprestación de la adjudicación de un servicio público mediante una tarifa, precio o tasa. Mientras que, por otro lado, el margen de gratuidad de subsidio no es soportado por el usuario en forma directa, sino que es afrontado por el presupuesto público. Como les decía, nunca va a haber, digamos, nunca nada es gratis, todo tiene costo. El problema es de dónde sale la plata para pagarlo. Cuando eso que llamamos sistema gratuito, el sistema de salud gratuito o el sistema escolar gratuito, no es gratuito, hay que pagar sueldo, mantenimiento de colegio, hospitales, médicos, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un costo y bastante alto que es asumido por toda la población mediante el pago de los impuestos, ¿sí? Es decir, que ahí no hay, en realidad lo que no hay ahí es un pago en el momento o en el uso del servicio, sino que está hecho por una vía indirecta. En el caso de la prestación de servicios como el agua, luz y otros, es más sencillo porque hay cierta capacidad de medición y elementos un poco más objetivos para poder establecer los costos de ese servicio y generalmente se hacen a través del pago de una retribución, como decíamos, que se conoce como tarifa, precio o tasa. Ahora vamos a ver la diferencia de cada uno de estos términos en concreto. La idea de tasa atiende a aquellos servicios que son legalmente obligatorios y en virtud de los cuales hay una relación entre el usuario con quien presta el servicio que es reglamentario. Ahí el ABL, el alumbrado, barrio de limpieza histórico del municipio, es decir, hay una contraprestación efectiva por ese servicio que estoy abonando, ¿sí? Y debería ser concreta. Por ejemplo, también ahí está incluida la tasa que en la tarifa abonamos por el ENRES, que estuvimos charlando en clases anteriores, que incluso había sido disminuida en los últimos tiempos. Por su parte, el precio es lo que se paga por la prestación de un servicio, lo que se abona cuando el acceso a este es facultativo, ¿sí? La relación que une la parte contractual, es decir, el precio se paga ante cada uso. A diferencia, la tasa
lo que se abona es una suma, entre comillas, fija, como pagamos la tasa de inmueble, ¿sí? Por una contraprestación que no es concreta o necesariamente igual en todas las condiciones. El precio sí, es lo que se paga por usar o acceder a un servicio. Finalmente, la tarifa es un precio unitario que se fija para un servicio público. La tarifa es el tope para el pago del servicio público y no tiene carácter tributario. ¿Sí? A diferencia de los dos anteriores, no se trata de un impuesto, sino que estoy pagando por un bien o un servicio que estoy recibiendo. Transporte, luz, gas, agua. ¿Sí? En todos los casos lo que se establece es una unidad de medida y esa unidad se multiplica por la cantidad de prestaciones que recibo. Metros cúbicos, en el caso de cuando no hay medición, metros cuadrados asociado a una cantidad de metros cúbicos, kilowatts en el caso de la luz, recorrido en el caso del transporte público, dependiendo de la zona y el tipo de recorrido, se establece una tarifa diferenciada para cada caso. Bien, las tarifas deben cumplir con ciertos principios para su establecimiento y validez. El primero de los principios es la proporcionalidad, es decir, la prestación y la contraprestación deben fundarse en principios de justicia conmutativa, es decir, que el costo de lo que doy tiene que ser relativamente equivalente al servicio que recibo. A veces no aparece, pero ese es el criterio. El precio debe ser compensatorio de esa prestación que estoy recibiendo, en tanto y en cuanto la retribución sea proporcional entre el servicio y su pago, aquella será razonable. Para eso existen los criterios técnicos, digamos, que permiten establecer el valor justamente de la tarifa y de esa manera asegurar esta proporcionalidad entre servicio y monto a abonarse. El siguiente principio es el de irretroactividad, que es un principio general de las leyes, y es decir, que la tasa o precio que se abona no puede ser aplicado con retroactividad, es decir, hacia atrás. Siempre que se establece una tarifa es a partir del momento en que se la establece. No podría refacturar hacia atrás. Sucede, lo vemos, es que cuando se establece la tarifa se establece por un periodo que ya se encuentra vigente y por lo tanto abarca todo ese periodo que sí puede, digamos, no se considera retroactivo si se la establece antes de que cierre ese periodo, los bimestres o el sistema de cobro o medición que generalmente se utiliza. El siguiente principio es el de legalidad, que también es un principio general para el derecho, es que las tarifas no son producto de la voluntad del concesionario, sino que deben ser aprobadas por el poder administrador, ¿sí? Mediante un acto administrativo denominado homologación. Las tarifas sin ese acto no tienen legitimidad. En el caso de la provincia de Santa Fe, para la empresa, para Aguas Santafesinas, se hace mediante una resolución del ministro de Obras Públicas en la actualidad y
para los prestadores, municipios, comunas y cooperativas, se hace mediante una ordenanza local. En ambos casos con intervención del ENRES. Ya vamos a profundizar sobre eso. El siguiente principio es el de efectividad. El servicio se constituye como la causa que da origen al reclamo del precio. En caso de no efectuarse la prestación, obviamente el cobro sería ilegítimo. Es básico. Y tiene que ver con aquello que hablábamos de la justicia conmutativa. Si yo recibo un servicio, debo pagar por ello. Si no recibo el servicio, no puede existir la obligación de pagar. Aunque no siempre es tan sencillo. Bien. En la ley 11.220, en el artículo 81, fundamentalmente, encontramos los principios generales que la ley establece, ¿sí?, para poder fijar la tarifa. Y son relativamente similares a lo que estuvimos viendo recién. Así, el inciso A habla de propender al uso racional y eficiente del servicio. El B, a lograr un equilibrio consistente entre la oferta y la demanda del servicio. Se sostiene que los prestadores no pueden restringir voluntariamente la oferta del servicio. Deben asegurar que todos los que están en condiciones de recibirlo lo reciban. También se debe atender en el precio de la tarifa a los objetivos sanitarios y sociales vinculados con la prestación. La facturación total de cada prestador por precios y tarifas debe reflejar el costo económico de una prestación eficiente del servicio, incluyendo la realización de los planes de mejora y desarrollo y el beneficio considerado en todos los casos por el plazo de concesión o prestación. Esta es una de las claves en el proceso de determinación de la tarifa, ¿sí? Fíjense que se vincula, por un lado, al tema se hace expresa vinculación al costo económico de la prestación efectiva. Debería haberlo marcado con negritas también a la cuestión de la eficiencia del servicio. Una de las grandes críticas que habitualmente o que históricamente se le hizo a los procesos de incremento de tarifas por parte del ENRES es que la empresa en términos generales nunca demostraba fehacientemente acciones o medidas que tiendan a eficientizar el servicio, ¿sí? Siempre, digamos, todo proceso de aumento de tarifa parecía más una cuestión de costo económico, punto. Me aumentó el dólar, aumentó el cloro, por lo tanto aumentó el cloro, aumentaron los sueldos de los empleados, el índice del precio del consumidor aumentó tanto, y ponía un porcentaje. Y nunca, mejoramos en esto, mejoramos en aquello, o nunca hubo una correcta, por ejemplo, identificación de las pérdidas y de cuáles eran los costos que esas pérdidas le costaban a la empresa, cuánta agua, seguramente algunos deben tener más o menos idea por acá, cuánta agua potabilizada se pierde por las roturas y demás cuestiones y por no realizar, digamos, por no actualizar
las cañerías. Creo que recién este último tiempito se empezó a justamente a trabajar un poco sobre esa cuestión de, de actualización de cañerías y que en algún momento van a evitar mayores roturas y pérdidas y todo el costo que eso trae acarreado, o lo que contaba alguno de ustedes que se empezó a implementar, eh, creo que era Alejandro que contaba que se empezó a implementar todo el tema de poner un poco el costo en los desarrolladores de las obras necesarias para poder adaptar esas mejoras al sistema, que está pensado muchas veces casi desde hace 100 años funcionando y con relativamente pocas mejoras en términos generales y adecuaciones del sistema, o por lo menos acá en Santa Fe ahora toda la obra que hay que hacer sobre el bulevar para mejorar, para asegurar, digamos, el funcionamiento del caño de la cloaca, del caño grande de la cloaca que va por debajo del bulevar, que tanto problema ha generado Urquiza, 9 de Julio y alguna otra zona de la ciudad. Todo ese, digamos, todo, porque pensemos que toda esa rotura que se provocaron o todas esas cuestiones fueron grandísimos costos que se han tenido que realizar para poder hacer esos arreglos eh, y muchas veces, y mucho de eso por no haber podido hacer el mantenimiento en el momento oportuno. Pero bueno, por suerte pareciera ser que se ha empezado a retomar o una sana costumbre. Sale más cara la tarifa, obviamente pagamos más, los aumentos fueron bastante importantes en los últimos 2 o 3 años, pero bueno, sí, también hay que considerar que el costo de todo eso que estamos pretendiendo de mantenimiento y demás cuestiones tiene su costo y lo tenemos que asumir entre todos. A veces nunca es agradable este, tener que aumentar tarifas, pero bueno, es parte en realidad, digamos, en realidad hay que sincerar, digamos, esa relación costo-prestación del servicio. También dice que los valores tarifarios aplicados a los usuarios reales deben servir para equilibrar el costo económico de la prestación a otros grupos. Un aspecto que es importante, que bueno, ahora con el tema de la empresa en manos del Estado santafesino, no está tan vigente, es el principio del riesgo empresario, que digamos, existe la posibilidad, digamos, o el riesgo durante una concesión de que no siempre los números sean los mejores y que de acuerdo a ciertas situaciones puedan generarse momentos de pérdidas y que después puedan llegar a ser compensadas. Eh, Obviamente que estando la provincia por medio, ese riesgo empresario desaparece porque haya superávit o déficit, los beneficios y sobre todo las pérdidas son asumidos, digamos, por el Estado provincial. Directamente vinculado con el tema de las tarifas está el derecho al cobro del servicio y ya vamos a ver más adelante el tema de cómo la ley prevé la cuestión de los cortes. Obviamente que la empresa cooperativa, municipio que presta el servicio, tiene derecho al cobro, ¿sí?
de dicho servicio. El artículo 83, por su parte, establece las estructuras tarifarias. Sí, los regímenes tarifarios de los prestadores deben incluir y propender el consumo medido. Acá todavía seguimos con un poco más que la discusión, con la dificultad de poder implementar este esquema, como dice ahí, siempre que ello sea técnica y económicamente viable. Ya sea por uno o por otro, es bastante complejo, digamos, poder asegurar permanentemente, digamos, la implementación completa del consumo medido, algo que también es reclamado cada vez que se propician los aumentos de tarifa, sobre todo por parte del ENRES. También en este artículo se prevé que se pueden establecer categorías de usuarios reales y zonas en las cuales se aplique un sistema tarifario de cuota fija, el cobro por metro cuadrado, y en base a categorías es al nivel, digamos, constructivo, que en general surge del sistema de catastro provincial en cuanto a la calidad de la prestación del servicio. De la combinación de ambos se establece en parte el régimen tarifario para estos sectores. No tengo presente en estos momentos cómo está la proporción en estos momentos entre la relación entre consumo medido y, y cobro por cuota fija, digamos, por tarifa fija en toda la provincia, sobre todo a nivel de la empresa. Bien, todavía están vivos, ¿sí? Estamos aquí. Bueno. Sí. Las tarifas o precios de los servicios, cuando es prestado por un municipio o comuna en forma directa o por los prestadores autorizados a suministrar el servicio por estas, serán determinados por las normativas locales, un poco lo que yo les decía, a través de generalmente ordenanzas locales. Con sujeción al artículo 81, que eran las reglas o condiciones para los principios para el establecimiento de la tarifa, mientras que para el concesionario, hoy Aguas Santafesinas, los cuadros tarifarios y precio aplicable al servicio serán fijados por las normas aplicables. Actualmente se hace a través del convenio transitorio, el contrato transitorio vigente. En ambos casos, las revisiones no podrán desvirtuar los compromisos asumidos por los prestadores en virtud de la norma aplicable. Este fue uno de los argumentos que, digamos, donde finalmente se terminó rompiendo la vinculación con lo que era Aguas Provinciales, porque la empresa solicitaba una revisión y en tales parámetros que la provincia decía que esa revisión lo que hacía era desvirtuar justamente los compromisos asumidos. Y la empresa lo que decía era que si no le aumentaba conforme los parámetros que solicitaba, también se desvirtuaba el permiso. Finalmente terminamos en el CIAD y terminamos pagando, obviamente. Pagó la nación, pero todo fue parte de toda una serie de juicios que terminaron allá en el CIADI, que es un órgano internacional de resolución de conflictos.
También dentro del apartado relativo a las tarifas se establece que pueden establecerse justamente tarifas complementarias, como por ejemplo con destino a la provisión de agua para la construcción, es decir, para actividades particulares o especiales que tengan situaciones muy específicas, como ustedes ven ahí en el listado. Eh, con también las condiciones generales, digamos, de los valores básicos, o sea, establecer cuáles serían cuáles son los cargos, son tarifas, se consideran tarifas complementarias, los cargos de infraestructura, los de incorporación, los de conexión, desconexión, reconexión al sistema, recargo por los cortes por falta de pago y otros servicios que son extras, digamos, a solamente la prestación del servicio propiamente dicho. Los más típicos son los cargos por conexión o reconexión, digamos, cuando hay algún inconveniente. El, Dentro de la normativa se establece que el ente regulador, ¿sí? Va a ejercer justamente la regulación de la tarifa, el control de la tarifa, en base a análisis que realice de los planes de mejora y desarrollo y su cumplimiento, así como las condiciones de eficiencia que se propongan en forma particular y serán aplicables las condiciones y parámetros establecidos por las normas aplicables. ¿Sí? Es decir, que el que hace el contralor para poder aplicar las tarifas es justamente el ente regulador. Y acá un poco lo que yo le decía, que en general el ente regulador, sobre todo en relación a la empresa, siempre entre comillas, así un poco le podemos decir que le achacaba que la empresa no generaba o no, por lo menos no lo explicitaba en los pedidos de aumento las acciones necesarias o en relación al mejoramiento de la eficiencia. Entonces parecía siempre que era un aumento puramente matemático y en relación a los costos puros y duros y no ninguna consideración en relación a un mejoramiento del funcionamiento. En cuanto a la modificación del régimen tarifario y los cuadros de precios, ¿sí? Y tarifas, digamos, se van a hacer esas modificaciones de acuerdo a las normas aplicables y en el caso de los municipios y comunas, a través también de las autoridades locales, de la misma manera que lo hacían, que establecieron la tarifa anterior. En ningún caso la revisión. Dame un Eh, segundo. Sí, Carlos, sí, acá la tarifa la aprueba el Consejo Deliberante. claro, es una ordenanza. Si ellos hacen una revisión de la propuesta, digamos, y aprueban Sí, o sí. no. Y generalmente, y generalmente previo paso por el ENRES. Sí, pero generalmente te la tiran abajo con Sí, el desconocimiento total y entonces por- vos te porque empobreces ellos y no no tienen que puedes hacer seguir andar con... ni la empresa, ni la cooperativa, ni el costo del No, no. municipio. Ellos hacen la parte social y vos te cagás en las cosas que tenés que hacer. Sí, sí. A veces desde el escritorio es fácil hacer los números.
Pero bueno. Eh, ay, un segundito. Eh, a ver si vemos. Bien. Fíjense que el artículo ahí es una situación, porque esto nos pasa no solamente con el tema de agua y en general, sino que en ningún caso la revisión debe ser un medio para recompensar resultados derivados del riesgo empresarial, ni convalidar ineficiencia de la prestación del servicio, ¿sí? Por eso, como yo les decía, a veces es importante, aunque sea, eh, porque muchas veces las empresas o la misma cooperativa, el mismo municipio, toma cierto tipo de acciones o medidas tendientes a ser más eficientes. Y es algo que debe ser mencionado, mostrado en ese proceso de pedido de incremento de tarifas, porque eh, si no pareciera ser que solamente aumentamos la tarifa meramente para cubrir los costos, que es uno de los objetivos del, del incremento tarifario, pero tenemos que tratar de ayudar un poquito con alguna medida de eficiencia. Obviamente que no se puede en todos los pedidos de aumento tarifario demostrar que mejoramos la eficiencia, porque obviamente que esos procesos tienen un límite, digamos, tampoco se puede ajustar el funcionamiento de la empresa de tal manera que hicimos más eficiente y, o sea, trabajamos va a echar a todos los empleados. No se puede. O para ser más eficiente pongo menos cloro al agua para purificarla o reduzco algún proceso. No. Tampoco la eficiencia por la eficiencia en sí misma. Bueno, como lo estuvimos viendo, digamos, anteriormente en una manera un poco más teórica, los prestadores tienen derecho al cobro de todo trabajo o actividad vinculada directamente con la instalación domiciliaria de un sistema de medición, ¿sí? Es decir, que y esto es lo que ocurre, obviamente, eh, cuando se instala el sistema de medición, eh, es a cargo de, ¿cómo es? Del dueño del inmueble o quien del usuario que va a recibir la prestación del servicio. Tal vez reconozco que no es un costo menor. Si uno quisiese realmente avanzar en un esquema más de medición, debería encontrarse alguna forma de justamente aplicar algún tipo de incentivo en la adopción del sistema de medidores, porque no es barato el costo de la implementación del sistema, de los sistemas de medición y eh, entonces, si depende no solo de la voluntad del usuario, sino del bolsillo del usuario, va a ser bastante difícil que los usuarios por sí mismos tengan ganas de pagar para implementar el sistema de medición, o por lo menos demostrarle o hacerle conocer de los beneficios que hipotéticamente podría tener, porque probablemente, y dependiendo del lugar y de los usos que le dé, seguramente pase a pagar bastante menos que con el sistema de cuota fija que en general se aplica. Y bueno, por otro lado también tenemos el problema
que últimamente ha ocurrido. Creo que algunos comentaban que tenían que tener los medidores guardados porque si no se los robaban. Bueno, es todo una cuestión que, bueno, sí, hay que tener presente para la implementación. En relación a, bueno, el tema de la carga tributaria, que, digamos, generalmente no es algo que sea directamente voluntad de la empresa, los cargos tributarios, sino que son cargos que se les imponen, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, y que son incorporados al costo de la tarifa y, digamos, no existe una voluntad perdón, no existe una posibilidad por parte de la empresa de evitar esos costos. En los últimos tiempos ha surgido bastante esa cuestión de, o estaba un poco más interiorizada toda esta cuestión de las cargas tributarias dentro de las tarifas y cómo las mismas deben quedar explicitadas o ser explicitada cuando pagamos, digamos. No pagamos solamente el servicio que estamos recibiendo, sino que además estamos pagando impuestos o algún otro esquema de tributo dentro de la tarifa, lo cual no es responsabilidad obviamente directa del prestador. Pero como llega dentro de la boleta, con el que se enojan es con el prestador, porque lo que percibimos es que eso es parte de la tarifa. Bien, la ley 11.220 en su artículo 92 establece expresamente la posibilidad del corte del servicio. Como ustedes ven acá, se establecen las condiciones para ello. Primero, previo aviso e intimación fehaciente de pago realizada al domicilio registrado del inmueble servido. Los prestadores estarán facultados para proceder al corte del servicio por atraso de pago. ¿Sí? Es decir, que la posibilidad existe. Después habla que el gobierno provincial, a través del ente regulador, la municipalidad de comuna, podrá ordenar la suspensión de esta facultad compensando debidamente a los prestadores. Esto en algún momento sucedió y como, sobre todo en ASA, como el que pagaba las diferencias de costos y demás cuestiones era el gobierno provincial, estaba implícitamente realizado. No sé si alguno de los presentes le toca trabajar en algún área que esté vinculada con la cuestión de cortes. Actualmente en el curso pasado había alguien lo hacía y había comentado que se había retomado. No, obviamente que no andan cortando a todo el mundo y como dijimos la otra vez, bajo ciertas condiciones hay que cumplir con bastantes condiciones para poder efectivizar los cortes hoy en día. Nadie tenemos que le toque la grata tarea de tener que cortar agua. Acá nosotros en Paiva Ah, somos operarios y hacemos cortes. no tienen problema en general. ¿Cómo en general? O sea, cuando van a hacer el corte no le arman lío ni nada de eso. Sí, sí, siempre, Obviamente que se siempre. enoja Sí, siempre. Pero pasa que Paiva es una ciudad chica y como que nos conocemos todos. Sí, es relativamente Enti- manejable. Entienden que estamos haciendo nuestro trabajo. Sí, sí, sí. Pero previamente antes del corte siempre se intima. Pero Después sí, se hace una reducción de presión y si no pagan, sí, vamos directamente al corte del está servicio. bien.
Está bien, no, no, es que es así, digamos, le avisaste un montón de veces, uno entiende también las dificultades económicas a veces, pero bueno, también como veíamos hoy, digamos, la tarifa es uno de los elementos esenciales para poder mantener el servicio. Sí, también se le dan para pagar en cuotas si Facilidades, tienen sí, sí, deudas sí. grandes. Y aparte, relativamente, la tarifa del servicio acá es muy baja. Todavía sigue siendo baja. Sí, está alrededor de 10.000, 11.000 pesos, creo. Ah, pero ustedes 8 metros, ustedes tienen medido. sí, micromedidores, sí. Sí. Ah, 8 metros cúbicos por servicio. bien, 10.000, once La mil misma, pesos creo que son. la misma situación en Enrique, igual. perfecto. 11.000 pesos, tenemos micromedidores, intimamos y cortamos. Está bien, Es la misma situación. está bien, está bien, está bien. Sí, bueno, la realidad de por ahí del tema. Perdón, ¿tanto Laguna son comunes, son cooperativas o lo hacen directamente el municipio? No, cooperativas. Cooperativa, cooperativa. Está perfecto, me parecía, pero por las dudas. Y sí, si no, no es sustentable la prestación y nadie se hace cargo de la cuestión. Y la intimación para al pago es después con el primer incumplimiento o lo dejan dos. No, se acumula. Después creo que de los 3 pagos Ah, incumplidos más todavía. y, Sí, sí. y más también. Ah, Y bien. más también. A Ah, veces se o acumula. sea que bastante aguante Hay, le tienen. Sí, sí, sí. sí, hasta 40 boletas hemos tenido también. Sí. Sí, sí. Pero se Acá contempla un en poco eso Enrique, de lo que es ciudad y conocido, como que se va también por ese lado. Sí, sí. Hay alguna función social. acá en Recreo, bueno, la boleta, en la misma boleta te dice la deuda, pero nadie le da bolilla. Y en la primera deuda ya se le abrocha un papel donde dice acercarse a regularizar, y ya empieza la intimación ahí. Y cada vez que le llegan la boleta, llegan intimaciones, pero también han dejado pasar hasta 2 años y es mucha guita que se va acumulando. Claro. Sí, sí, sí. Se vuelve impagable. Y eso, una pregunta más acá, ya que lo tenemos acá para preguntarle. ¿Vivienda familiar o industria y comercio? ¿Con industria y comercio por ahí son un poco más duros o más restrictivos, digamos, en cobrarle? O... No, acá no hay industria y comercio, o sea, se cobran solamente los cúbicos. No hay variedad entre lo que es un usuario de comercio y un usuario eh, común, Bien. familiar. No, y sobre todo Solamente. por el tema de los cortes. No, es indistinto, se corta Tampoco. todo. No. Bien. Sí, en Santa Fe, Carlos, por ahí lo que se está haciendo es como comentaban los chicos, mandarle una intimación, pero únicamente a los no residenciales. Bueno, ¿Sí? ahí sí. Se le hace una reducción de corte, una reducción primero, y después pasa a otra instancia que se lo convoca con un departamento que hay de deudas, y después recién pasa al corte. El tema es que por ahí lo que genera eso, que una vez que van y hacen el convenio, paguen, te lo tenés que reconectar, se le cobra un cargo De de reconexión. conexión nuevamente, claro, y lo tenés que reconectar dentro de las 24 horas, de las Ajá. 24 horas hábiles. Entonces por ahí van y te pagan a las 3 de la tarde y a la tarde tenés que afectar recursos y personal No, para conectarlo. Porque el ente regulador también nos mide eso, digamos, cuándo paga claro. y cuándo le reconectás. Entonces por ahí se complica esa parte. Pero esencialmente con no residencial. Exacto, exacto. Y sacando los casos sociales, Claro, sí, 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 sí. sacando un montón de filtros previos para que le puedas reducir, suponer. Claro. Hay Y, locales, heladerías, frigoríficos, todo eso sí se le corta. claro.
Sí, eso, por eso le preguntaba a los chicos pero por ahí en el pueblo más chico se nota menos, acá en la Claro, ciudad es más evidente. exacto. Bien. Bueno, en la ley también tenemos como principio la obligatoriedad de pago por parte de los entes públicos, es decir, que tanto nación, provincia, municipio, comuna, todos deberían abonar la tarifa o tasa correspondiente. Eh, y Ese otro, a ese ver, otro puntito pues lindo. ser que estaba por preguntar yo también, contá. Ese, ese es un puntito lindo porque de comercial o de las entidades le dicen los chicos lo que son los broches, digamos. Los broches que son todas las cuentas afectables a plaza, comuna, escuela, organismo de educación y demás. Sí, Entonces esos paquetes van a la provincia y después se gestiona el pago, suponen, entre empresas privadas también, suponen, entre claro, agua y la EPE, nosotros le pasamos toda la claro, factura de compensar todo. luz, agua. Exactamente. Y también lo que es plaza, organismo de educación, merenderos, Sí, porque en casa de realidad gobierno. después vos tenés que pagar impuestos, la empresa tiene que pagar impuestos, la provincia. Lo peor de Exacto. todo es que es la misma plata que circula. Exacto, pero se ve como vos decís, se hace por ahí compensaciones Ahí, con tasas o tributos. sí. Y Sí, no tiene sentido, digamos, pagar acá allá y se hace un número final y se compensa. Perfecto. Bueno, y el siguiente es la cuestión de la exención de subsidio, que sin perjuicio de las normas generales, los prestadores pueden, digamos, o deben suministrar gratuitamente en caso que se establezcan exención y subsidio explícito. Estos deberán estar a cargo de quien lo disponga. Es decir, que si el Estado provincial establece alguna exención, asume ese costo. Un poco lo que, digamos, dentro del área concesionada está el caso de lo que se conoce como casos sociales, que es un esquema que permite que las personas accedan a una prestación justamente subsidiada. Y en esos casos sí la provincia cubre el costo. Pero hay todo un proceso de evaluación, hay un área específica destinada a esa situación, hay un periodo para poder presentarse y pedirlo y demás cuestiones. sí, Carlos, y en este punto no solamente con el tema del servicio, sino también con los cargos de conexiones nuevas. También. Pero buenísimo. También, Ese no lo tenía yo. Yo también sabía del abarca, servicio sí, históricamente. también, por ejemplo, si son escuelas, iglesias o cultos, están exentos. Se los exeme. Bien. Ujú. Bueno, lo último en materia de tarifas. Esto que ustedes ven acá es el punto 9.4 del contrato de vinculación entre la empresa y la provincia, que es lo que básicamente la metodología para poder establecer justamente o en realidad hacer las modificaciones de los valores tarifarios y precios. Justamente como les decía hoy, los valores y precios en cada momento podrán ser modificados por resolución del Ministro de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, hoy solamente el Ministerio de Obras Públicas, previo dictamen del ente regulador. La propuesta de revisión puede ser efectuada por el prestador o por el ente regulador. 100% de las veces, obviamente, lo pide el prestador en este momento Agua Santafesina. El ENRE interviene en varias de las áreas del ente regulador y eso se eleva al ministerio
y finalmente se dicta una resolución autorizando las modificaciones de los valores tarifarios y los precios. Ojo, que no es lo mismo que el cuadro tarifario, que es otra cuestión, que es cómo se compone o cómo se establece la tarifa. Acá lo único que hacemos es modificar el valor o el precio que tiene la tarifa. Otra de las cosas que es importante, que en esta regulación no estaba prevista y que se incorporó a partir de algunos casos judiciales, incluso con resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la cuestión de la audiencia pública. ¿Sí? A partir del año, debe ser 2015, 2016, creo que fue, a partir de unas modificaciones tarifarias de unos incrementos tarifarios importantes que quiso hacer, que se quisieron hacer más a nivel nacional, la Corte estableció que para las modificaciones tarifarias debe realizarse audiencias públicas. Obviamente que, bueno, en un principio fueron todas bastante multitudinarias y encima eran, obviamente que eran todas presenciales. Cuando vino la pandemia hubo que pasar a un esquema virtual y es como que se fue diluyendo la esencia, digamos, de estas asambleas y hoy en día se realizan sin ningún tipo de problema. Obviamente que otra cosa que hay que tener en cuenta es que las audiencias públicas, las presentaciones y los resultados o las actuaciones de la audiencia pública no resultan vinculantes para quien establece la tarifa, con lo cual es bastante relativo el efecto. De lo que yo he visto, que me ha tocado participar o intervenir en los procesos de modificaciones tarifarias, creo que alguna vez, como consecuencia de alguna de las propuestas, se modificó la cantidad, digamos, de periodos en los cuales se distribuyó el aumento. Entonces, en vez de, creo que eran 20-20-10, creo que fue 10-20-20, digamos, invirtieron los aumentos o una situación de ese tipo. Al momento de tomar la decisión, digamos, de aumentar la tarifa. Ay, se me fue. Estoy viendo, bueno, y fíjense que también se deberá considerar en todo momento los principios establecidos en el artículo 81, es decir, que esto es en parte reglamentario de aquel artículo que es el que hoy estábamos viendo como base para el establecimiento de la tarifa. Bien, entonces hasta ahí estaríamos con todo el tema de tarifa. Esto es la situación de la modificación de la tarifa por parte de Aguas Santafesinas. Y acá ustedes van a ver cuáles son los requisitos que se establecen para las modificaciones tarifarias de parte de los municipios, comunas y cooperativas, ¿sí?
Toda esta documentación debe ser presentada, digamos, para el contralor por parte de el ente regulador, ¿sí? Que ejerce la revisión de los cuadros tarifarios, o en realidad de la pretensión de aumento del cuadro. Y da su opinión en relación al aumento o no. Vuelvo a repetir, en principio los dictámenes tampoco del ENRES son vinculantes, por lo tanto, de hecho, no creo que en las últimas, en varios de los últimos aumentos tarifarios había observaciones, por lo menos de aguas, que es lo que me toca por ahí ver. Ha habido observaciones importantes por parte del ENRES y en cuanto a la metodología y a los criterios para los aumentos. Sin embargo, siempre han salido sin ningún inconveniente. Una cosa que yo les decía hoy, que no tenemos que confundir el cuadro tarifario con aumentos o modificaciones de las tarifas. El aumento de la tarifa es utilizar el cuadro tarifario existente, ¿sí? Pero actualizarlo por modificación de los costos, ¿sí? Mientras que modificar el cuadro tarifario es cambiar la forma en la cual yo determino la tarifa, que no es menor porque le puedo dar mayor o menor incidencia a un factor u otro. A partir, bajo el régimen de la ley de emergencia vigente en la provincia del año pasado, que hemos visto en alguna clase anterior, lo que se hizo fue modificar el cuadro tarifario, ¿sí? Sin cumplir con las exigencias que deberían cumplirse, que es la cuestión de la audiencia pública, pero con habilitación legal que está justamente dado por la ley de emergencia. La otra modificación que podría verificarse o colaborar o ayudar finalmente con la modificación del cuadro tarifario es el dictado de una nueva ley para la prestación del servicio de agua potable y saneamiento que, como también ya hemos estado charlando, es probable que ocurra en los próximos meses, diría yo, habida cuenta de la finalización del periodo de emergencia declarado y la necesidad, digamos, de reencauzar la prestación, digamos, por parte de Aguas Santafesinas, sobre todo. La modificación de los cuadros tarifarios para la cooperativa y gobiernos locales lo hacen las propias cooperativas y gobiernos locales, también a través de una ordenanza, con intervención también del ENRES. Es más complejo que solamente el aumento de tarifa, obviamente. Bien. Último tema del curso. Vamos a hablar muy rápidamente ahí hablamos de la oficina de gobierno, es decir, cuáles son los órganos del Estado provincial que tienen directa vinculación con el tema de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento. Ustedes lo que están viendo ahí es el artículo 18 de la ley 14.224, que es la ley de ministerios de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Dentro de el artículo 18 son las atribuciones del Ministerio de Obras Públicas
Yo acá les recorté solamente, acá ya estamos, fíjense que estamos en el 19, del 19 al 25, las específicas en materia de justamente prestación de servicio de agua potable y saneamiento. Por un lado interviene en la promoción, el desarrollo y prestación del servicio público de agua potable y saneamiento, la concesión, régimen tarifario y fiscalización de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Provincial, ahora vamos a tener modificado. Entender en la elaboración de las pautas para la determinación de la tarifa y precio de las empresas de servicios públicos o entes descentralizados, junto con el Ministerio de Economía. Los cuadros, aprobar por sí los cuadros tarifarios y sistema de subsidio para el sistema de acueductos. Fíjense, aprobar los planes de acción a cargo de la prestadora de agua santafesina o quien la reemplace, las modificaciones e intervención previa y consultiva de la ENRES, en el marco de los presupuestos públicos asignados con tal finalidad, aprobar las tarifas por incremento de costos en el ámbito de la prestación de agua servicia, de aguas santafesinas, con intervención consultiva de la ENRES previa, intervenir, instala el sistema de información pública y control social en cuestiones de información. Y finalmente, velar por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la organización en materia, en las materias de su competencia. Y lo más importante es que se encuentran en la órbita del Ministerio de Obras Públicas la empresa Aguas Santafesinas, el ente regulador y el ente regulador, que son las dos cosas que nos interesan. Es decir, que tanto la empresa como el ente regulador dependen jerárquicamente del Ministerio de Obras Públicas. Es decir, que cualquier cuestión o discusión que en instancia de revisiones son planteadas tanto dentro de agua como del ENRES, quien revisa en representación del Poder Ejecutivo es el Ministerio de Obras Públicas, ¿sí? Y con lo cual generalmente me van a terminar mandando el expediente para que lo vea yo. Ahí en la asesoría jurídica del Ministerio. Por suerte son pocos, como les dije la otra vez, los expedientes que tanto nos llegan, que tanto del ENRES como de Aguas Santafesinas nos llegan para intervenir. Así que parecería ser que no hacen tantos líos. Bien. Luego, dentro y específicamente del ministerio, hay diferentes secretarías y subsecretarías que entienden en materia de agua y saneamiento. Por un lado tenemos específicamente a la Secretaría de Agua y Saneamiento, que tiene por fin justamente asistir al ministro en el proyecto de dirección, construcción y administración en el territorio provincial de los servicios públicos de agua y saneamiento que brinda la provincia, ejerciendo el poder de policía en tal materia y coordinando el accionar con los organismos descentralizados que dependan de ella. ¿Sí? Acá, bueno, lo tienen de compañero al amigo Abel, que al que le toca un poco ver una parte de estas misiones y funciones del ministerio, que participa y bastante colaborando sobre todo con los municipios y comunas y a través de esto con las cooperativas, mediante los que se conocen como convenios de obras delegadas, ¿sí? Es decir, la provincia de Santa Fe
dispone de suma de dinero para colaborar, digamos, con el mejoramiento de las prestaciones del servicio de agua potable y saneamiento. El decreto 1154 permite, digamos, justamente disponer de fondos para una gran diversidad de obras públicas digamos, que van a colaborar con la prestación del servicio. Después vamos a ver que hay una norma, hay otro que es más específico para ciertas actividades. Este es genérico, con este se hace de un canal para sacar agua de los campos hasta comprar una planta de ósmosis inversa, por ejemplo, ¿sí? Colaborar con el tendido ¿cómo es? De redes y un montón de ampliaciones de planta, potabilizadora, planta de tratamiento y demás cuestiones. Ha ido creciendo este rubro, digamos, este sistema, digamos, de colaboración por vía de convenio. Al principio eran por muy poca plata, hoy hay algunos convenios que son bastante importantes y en general, como está delegada la facultad al ministro, son de relativamente fácil resolución, no hay necesidad de llegar a un decreto con todas las vueltas y vericuetos que eso puede tener, siempre y cuando haya disponibilidad de fondos, sobre todo. El otro decreto que yo les decía es que es del 2954, que es similar, pero acá está restringido a la ejecución de obras, adquisición de equipos, materiales, tendientes a solucionar problemas de abastecimiento de agua, ¿sí? Es decir, que esto es solamente para provisión de agua. No lo podemos utilizar ni para saneamiento, ni para ningún tipo de otra obra, solamente para provisión de agua potable. Pero bueno, por acá se canalizan fundamentalmente esto y en el otro esquema ingresan las otras opciones. Sí, generalmente saneamiento. Sí. Ingresaría en el otro decreto, claro. Y agua potable va por acá. Sí, sí, en general es lo que vemos. Hasta que se termina la partida en y volvemos al otro. Y tenemos que Hacemos esperar las dos cosas en el otro. O que le pongan un poco de nafta o esperar hasta el año que viene. Que arranque de vuelta. Arranca de vuelta el contador de cero. Este decreto me parece que se usó cuando hubo el problema de la bajante, que NASA no diera una partida presupuestaria es probable. para actualizar las tomas, la de Colastiné y la Hernández, por la bajante que la tuvimos que extender y poner otro tipo de bomba claro. y otro tipo de equipamiento. Sí, es muy probable que haya sido por acá. No sé, porque este es más limitativo, fíjate que dice que es a municipio y comuna. Es a municipio y comuna El otro sí te permite, en realidad al otro le hicimos permitir, le dimos una interpretación amplia y a todos los que cumplan funciones públicas y prestaciones de servicios se lo ampliamos para que pueda entrar. A ver, se lo damos al municipio y comuna, aunque la prestación se esté llevando adelante por una cooperativa, porque en realidad, en definitiva, el servicio sigue siendo de base comunal o municipal. Hay que empezar a borrar el comuna. Más fácil, porque
son todos municipios y listo. Así que bueno, como le decía, esto en un principio fue incipiente, después las gestiones se fueron dando cuenta de que era una herramienta bastante ágil, sobre todo, para no tener tantas limitaciones burocráticas en la resolución de estas situaciones y eh, se ha ido creciendo y se ha constituido en una herramienta bastante eficaz para solucionar muchos de los problemas. Con ASA, por ahí, sin llegar, obviamente no usando esto porque las escalas son mucho más complejas y todo eso, se intentó avanzar con todo el tema ¿cómo es? De los convenios de financiamiento con Nación en la gestión anterior, pero bueno, este país complica siempre todas las cuestiones y terminó todo bastante complicado el panorama y recién creo que ahora estamos logrando recomponer todo eso, todos esos procesos. Hoy estaba viendo justamente me llegó una rescisión por el tema de unos barrios acá de Santa Fe, que hubo que rescindir el contrato porque se volvió inviable tanto obviamente que Nación no dejó de poner plata y se desajustó todo el contrato por la paralización y demás cuestiones, así que la solución menos gravosa para todos era cortar el contrato de mutuo acuerdo. Igual no es bueno porque una vez que vos empezaste la obra, lo mejor es terminarla y no tener que arrancar de vuelta o tener que restituir. Pero bueno, a veces no hay muchas opciones al respecto. Bueno, esto es un poco lo que yo les estaba comentando, que por ahí los que nos toca andar por la ciudad de Santa Fe, en algunas calles, en algunos momentos te da ganas de putear porque están todas cortadas las calles, pero bueno, hay que aguantar un poco porque en definitiva es una inversión que había que hacer para poder mejorar todo el servicio. No solamente está esto, sino que también está toda la cuestión como le decía hoy, de la cloaca máxima acá sobre Boulevard, al menos en Santa Fe. Lo del reemplazo de cañerías no es solamente para la ciudad de Santa Fe, sino que es para más localidades. Sí, ahí los 33.000 millones, eso es la manga que va a reemplazar la cloaca máxima que va de Cándido, Pujato y Francia hasta Regata, completo. Sí. Y el otro que hace mención ahí abajo es el sistema cracking, que se está haciendo todo en el microcentro de Santa Fe, más 10 localidades más que están dentro de las 15 que tiene aguas. Está bien. Y Ese monto. eso va a beneficiar porque obviamente va a tener asegurado, digamos, no rotura de caño en esos lugares por un tiempo considerable. Sí, viene un material de última generación que es Claro. PAD, un polietileno nuevo que se está implementando, que es todo con termofusión y que tiene una vida útil enorme. Sí. Pero bueno, es un paso de tecnología también porque que nosotros tenemos que dar un saltito de calidad ahí porque tenemos que comprar también toda la máquina, por más que no se tiene que romper, pero que si pasa un imprevisto, Tenés que tenemos que tenerlo, sí, comprarla. que puede pasar, Tenemos que pero tener, tenés que tenerla para poder reparar. exacto. Bien, buenísimo. Bueno, entonces ahí estaríamos cubriendo esta cuestión.
dudas, preguntas. Bien, entonces se hizo largo. A lo que estaban acostumbrados. Bien, y bueno, hubo una de todas las clases, tenía que ser un poco más, Por ser la última. por ser la última, para cerrar. Bien, entonces de esta manera cerramos las clases por esta vía. Nos vemos el jueves ya en vivo y en directo para conocernos face to face y charlamos. Bueno, ahí ya vieron, están las actividades cargadas y lo nuestro va a ser un rato nomás para avanzar, charlar un poco, avanzar. Si quieren sacarse alguna duda o alguna última duda sobre temas legales en la cuestión, aprovechamos y coordinamos también el trabajo y sobre todo para los que no son locales, tratamos de hacerlo lo más rápido posible, así pueden volver a sus actividades y domicilios con la menor pérdida de tiempo posible. Bueno, nos despedimos entonces, nos vemos el jueves.